Buenas tardes a todos y bienvenidos en este día tan lluvioso y con una tormenta increíble que tenemos, así que bienvenidos especialmente por ello. Hoy tenemos nuestro encuentro número 52, que está dedicado a Regina García López, una mujer que demostró tener una voluntad férrea de superación y quiso contribuir a la defensa de los derechos de las mujeres y de los niños, y especialmente luchó por la educación de los niños, creando también un programa de becas con el fin de ayudar a que muchos de ellos pudiesen realizar estudios, algo esencial para todos. Y para ello contamos con dos grandes profesionales del periodismo que hoy nos acompañan y que además yo les quiero agradecer muy especialmente, primero por estar hoy con todos nosotros y también por colaborar con el Círculo de Orellana en este programa. Y muy especialmente porque gracias a ellos Regina García López está hoy con nosotros dentro de este programa. Ellos son Pedro del Corral y Natalia Junquera. Muchísimas gracias a los dos por toda vuestra colaboración en este encuentro. También quiero dar las gracias al Instituto Cervantes, porque gracias a la colaboración que mantenemos ya este mes de mayo, pues ya va a hacer 6 años, porque firmamos hace unos cuantos años un convenio de colaboración con el Instituto Cervantes, precisamente para poder continuar avanzando en nuestro objetivo, que no es otro que el divulgar el talento femenino para generar referentes. Y eso lo estamos haciendo a través de una revisión histórica que hacemos desde la pluralidad y desde la diversidad. Y eso sí, siempre tratando de hacerlo desde la excelencia académica, gracias a todos los ponentes que están colaborando a lo largo de estos 6 años que llevamos en marcha. Así que a través de estos más de 50 encuentros y más de 50 mujeres, todas ellas valientes, decididas, con criterio propio, que supieron lo que quería, estamos desde el Círculo de Orellana dando unos nuevos pasos para precisamente poder continuar comunicando nuestro objetivo, porque nuestro programa, como todos ustedes saben, es divulgativo y precisamente por ello entre todos tenemos que divulgar el nombre de todas estas mujeres. Y por eso nosotros, ya lo saben, porque lo he dicho ya en más ocasiones, hemos puesto en marcha la publicación de nuestra colección de semblanzas que iremos publicando poco a poco para reflejar en papel todos estos encuentros. Este libro ya está, somos una organización pequeña, pero ya lo estamos volviendo a reeditar y, de hecho, empezamos a preparar ya el segundo volumen para que lo tengan ustedes, pues esperemos que este otoño. Pero es que, además de eso, nosotros hemos empezado a hacer unos encuentros presenciales también fuera de Madrid con la idea de llevar el libro y con la idea de generar espacios para la reflexión sobre este programa. Lo iniciamos en Pamplona con la Universidad de Navarra y tuvimos, la verdad, que mucho éxito, y ya el 11 de mayo vamos también a Barcelona. El Círculo Ecuestre nos ha invitado a poder hablar allí sobre este programa y la verdad es que estamos muy ilusionadas. Pero es que también hemos iniciado una nueva línea de trabajo, llevando encuentros, llevando nuestras españolas por descubrir a colegios y a institutos de la Comunidad de Madrid. La semana pasada tuvimos un encuentro que tuvo bastante éxito, diría yo, y de hecho esta semana, mañana, yo voy a un colegio también con la autora del libro de semblanzas, con María Luisa Toribio, para dar una charla a los alumnos de bachillerato y de cuarto de la ESO, precisamente porque nuestras españolas por descubrir también son personalidades de la historia de España y creemos que tienen que ser referentes por sus obras y también por cómo lo hicieron, por esos valores y por
por esas actitudes que tuvieron en la vida. Y ya quiero ir terminando, pero antes de finalizar y presentar a nuestros invitados, también quiero saludar a todo el público que nos sigue online, porque además del público que asiste a esta sala, hay muchísima gente que nos está siguiendo online desde sitios muy diversos y muy lejanos. Y también a esas personas que después, a partir de mañana, empezarán a hacer las visualizaciones de este encuentro, porque quedan colgadas todas las conferencias en los canales YouTube del Instituto Cervantes y del Círculo de Orellana. Y ya por último me van a permitir que salude entre el público a nuestro director general de Atención de la Discapacidad, Ignacio Tremiño, de la Comunidad de Madrid. Querido Ignacio, muchísimas gracias por asistir, por estar con todos nosotros hoy. Creo que es importantísimo el tenerte y el que después, si lo deseas, puedas dar también algún testimonio sobre esta mujer sobre la que vamos a hacer este encuentro. Y también quiero saludar a su familia, porque como ustedes saben, a nosotros nos gusta, nos encanta que nos pueda acompañar la familia cuando les podemos localizar para que también nos den algún testimonio. La verdad es que hemos tenido la suerte de localizar a la familia. Tenemos con nosotros a la nieta de Regina, querida Margot Cisneros. Muchísimas gracias por estar, muchas gracias por atendernos y sobre todo por también querer participar. Queríamos haber invitado a tu padre, pero nos enteramos que desgraciadamente había fallecido hace 2 años, con 90 y tantos años, y la verdad es que sabemos que le hubiese encantado, por las conversaciones que hemos tenido contigo, haber estado hoy aquí para escuchar sobre su madre. Pero bueno, de alguna manera seguro que él está también hoy con todos nosotros. Y también quiero saludar a la sobrina de Regina, que es Ernestina García Gancedo. Muchas gracias por también acompañarnos y sumarte a este homenaje en el recuerdo a tu tía que estamos haciendo. Hay más familias, hay más nietos. Yo también quiero saludar desde aquí a otra de las nietas con quien hablé por teléfono, pero Celia Cisneros no se encuentra en Madrid, está en Asturias, la tierra de vuestra abuela, y también la quiero saludar. Tuvimos una conversación por teléfono, ella me apuntó también muchas notas y quiero agradecerle especialmente también esa conversación que tuvo conmigo. Y ya sin más, me van a permitir que dé unas brevísimas notas biográficas sobre las 2 personas que me acompañan en esta mesa. Pedro Corral, de San Sebastián. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y además ha ejercido como periodista cultural del periódico ABC entre los años 1986 y el año 2000, siendo además corresponsal de este diario en Roma, si no me equivoco, entre los años 1995 y 98. Pedro ha publicado 3 ensayos sobre la Guerra Civil Española: Si me quieres escribir, Desertores, los españoles que no quisieron la guerra civil, y Eso no estaba en mi libro de la guerra civil. Actualmente creo que tienes uno en preparación, no sé si muy pronto. Está en el horno ya. Está en el horno, ¿verdad? Luego nos hablarás de él. Vecinos de sangre, me parece que es el título, y está a punto de salir. Pero es que además es autor de 4 novelas: La ciudad de arena, que recrea el final de la Guerra Civil en Madrid visto desde uno y desde el otro lado de las trincheras; El médico de Esquilache, que resultó ser una de las obras finalistas del Premio Nadal en el año 2011; Con plomo en las alas, sobre la aventura de un piloto mercenario en la Guerra Civil; y La última partida, una de las 10 finalistas del Premio Planeta del año 2015, que fue publicada precisamente para recaudar fondos, si no me equivoco, para el Banco de Alimentos. Actualmente, Pedro Corral es diputado del Partido Popular en el Parlamento Regional de la Comunidad de Madrid.
y Natalia Junquera, también periodista española. Natalia es muy conocida por su trabajo en medios tan importantes como la cadena SER, Antena 3, La Voz de Galicia o El País diario, donde escribe, si no me equivoco, en La Actualidad. También es especialista en memoria histórica y ha publicado libros de ensayo periodístico como son Vidas robadas en el año 2011 y Valientes en el 2013. No sé si estás trabajando en algún otro actualmente. Sí, pero este es de novela. Perfecto, pues también encantados de saberlo y que nos lo cuentes. Y ya sin más, le voy a ceder la palabra en primer lugar a Pedro para que entre ellos expliquen cómo van a desarrollar este encuentro. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Se me oye, ¿verdad? Bueno, dar las gracias al Círculo Orellana, a Leticia Espinosa Los Monteros y a Regina Plañol, que me ofrecieron hace ya varios meses dar una conferencia. Elegí la figura de Regina García López y espero que a todos ustedes, a los que agradecemos muchísimo que nos hayan querido acompañar en esta tarde asturiana. Parece que Regina nos hubiera querido invitar a todos a venir a esta conferencia con ese tiempo de medio galerna que ella debió vivir en Valtravieso, en Luarca, de donde era originaria. Bueno, pues con este tiempo de medio galerna vamos a hablar de esta gran asturiana, de la asturianita, que creemos, Natalia y yo, que merece la pena que forme parte de este elenco que el Círculo Orellana está ofreciendo en su ciclo Españolas por descubrir. Creemos que tiene todos los méritos para figurar en esa nómina de grandes españolas, muchas por descubrir, otras de las que se sabe algo más, pero Regina yo creo que sigue siendo una gran desconocida y esperamos entre Natalia y yo poder convencerles de que merecía la pena esta tarde dedicarla al homenaje y al recuerdo de Regina. Agradecer también por nuestra parte la presencia de las familiares de Regina, sobre todo, como les he dicho, para que nos corrijan cualquier cosa que no se ajuste a la verdad histórica. Aquí tendremos unas buenas correctoras y, por supuesto, a Ignacio Tremiño, al director general de Atención para la Discapacidad, al que ya le he invitado a que tenga en su cabeza a Regina García López para dar algún nombre a cualquier actividad o cualquier galardón que la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid esté pensando o esté proyectando. Y me vais a permitir, porque veo aquí muchas mujeres de mi familia a las que quiero dedicar también mi presencia en esta conferencia y decirlas que forman parte de nuestra educación, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de vivir, una parte fundamental y verdaderamente, pues entre mi mujer, mis hermanas y mis primas, pues verdaderamente me permito el lujo de poder dedicarles esta charla. Y bueno, va a empezar Natalia, con la vida de Regina. Yo abordaré su trayectoria a partir del estallido de la Guerra Civil, pero sí que quería decir algo que me tenía reservado para mis palabras cuando tomara el relevo de Natalia, y es que Natalia es una excelente periodista, es una gran periodista que además tiene esa virtud de que cuando yo abro una línea de investigación sobre algún hecho, algún personaje de nuestra historia, pues siempre me encuentro con que Natalia ya había escrito sobre ello. Entonces voy siguiendo, como se dice en ciclismo, voy siguiendo la rueda de Natalia y verdaderamente pues es muy alentador y me anima muchísimo que cuando Natalia ya ha abierto brecha, poder entrar por esa brecha a seguir descubriendo estos apasionantes personajes que tiene nuestro pasado más trágico, pero que tanto Natalia como yo intentamos descubrir a los lectores a través de ese interés por lo humano que nos parece que todavía sigue pudiendo contarnos muchas cosas de ese pasado, como digo. Y Natalia, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias al Círculo Orellana y al Instituto Cervantes.
y a vosotros, bueno, en realidad a vosotras, porque somos muchas mujeres, por estar aquí. Bueno, Regina García, la asturianita, ¿me entendéis bien con la mascarilla? No es COVID, es catarro, pero bueno, yo creo que desde aquí no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Me la quito, me la quito. Van a escuchar mejor, yo creo. Sí. Bueno, Regina García, la asturianita, no fue una mujer extraordinaria por lo que le ocurrió, por la desgracia que sufrió siendo solo una niña, sino sobre todo por lo que hizo con ella. Es uno de los personajes más fascinantes de los que he tenido la suerte de escribir en el periódico El País, y estaré siempre agradecida a su hijo Marcelino por reunirse un día conmigo hace 10 años en Madrid para contarme más sobre ella. Esa tarde no la voy a olvidar nunca. Regina nace el 10 de agosto de 1898, el año del desastre, cuando España deja de ser un imperio, cuando perdemos Cuba, Puerto y Filipinas. Nace en Valtravieso, que es una aldea asturiana que entonces tenía 25 casas y 63 habitantes. Es la segunda hija de Celestino García Fernández y María López Pérez, que tendrán en total 8 hijos. Celestino, huérfano de padre, es maestro de obra. María, huérfana de madre, pertenecía a una familia más acomodada. Su bisabuelo había hecho fortuna en Cuba. Es un momento de pocas oportunidades y muchos emigraban buscándolas. Los que se quedan, la mayoría de los que se quedan, trabajan en el campo, en pequeñas fincas, el minifundio de Asturias, de Galicia, que todos conocemos. Las tasas de analfabetismo son entonces enormes y afectan mucho más a las mujeres que a los hombres. Pero Regina es una niña de aldea y también es una niña muy despierta, inteligente y especial. Para mejorar las condiciones de su familia, Celestino, el padre, monta un aserradero. A Regina le gustaba ir a recoger taquitos de madera para jugar con ellos y un día, sin darse cuenta, apoya las manos sobre el eje de la sierra. Su padre, que no se ha percatado de que la niña está allí, lo pone en marcha. Y sucede el terrible accidente. Hay un médico del pueblo que logra salvarle la vida operándola con cloroformo, anestesiándola con cloroformo, pero no los brazos. Regina tiene entonces solo 9 años. Poco después, las maderas que su padre ha comprado para el aserradero se queman en un incendio y Celestino decide también emigrar a Argentina, como tantos paisanos, para poder sacar adelante a su familia. Uno de los que ya ha hecho ese viaje antes que él y ha vuelto a Asturias rico, se ofrece entonces a costear la educación de Regina en el Colegio del Asilo, que es donde iban entonces los hijos de las mejores familias de Luarca. Regina tiene ganas de aprender y disfruta haciéndolo. Y el colegio despierta algo que ya no va a morir dentro de ella, la ambición. Regina comprende que esa es la palanca de cambio, la ventana que abre posibilidades, el espacio, el único espacio en ese momento donde los hijos de las familias ricas y los hijos de las familias pobres pueden ser iguales. A partir de ese momento y para siempre, en su cabeza une 2 conceptos: educación y justicia. Lo justo es que todos puedan formarse. Este benefactor, que había ido a Argentina y había vuelto a Asturias siendo rico, llega a ofrecer a los padres adoptar a la niña y llevársela a Buenos Aires, pero ellos se niegan. También trae a un especialista alemán para que le implante unos brazos mecánicos, pero el experimento no funciona. Cuando cumple 15 años, a Regina le dicen que tiene que dejar sitio a otra niña en ese colegio. Para entonces ella ha decidido que quiere ser maestra, pero cuando pide ayuda para continuar estudiando, la gente del pueblo le dice que no hay maestra sin brazos. Regina no olvidó lo que le decían y se lo reveló a su hijo Marcelino, que muchos años después me lo contó a mí aquella tarde en Madrid. Le decían: olvídate, duerme, come, reza. Eso era todo lo que la sociedad ofrecía entonces a Regina. Regina no puede aceptar
que eso sea todo lo que le espera. Y piensa en suicidarse. De hecho, hay un día que llega a un acantilado con la intención de tirarse. Finalmente no lo hace y de camino a casa, ese mismo día, encuentra a unos titiriteros. Uno de ellos tiene un mono amaestrado y ella ve cómo el mono coge cosas, alimentos con las patas y en ese momento piensa, si el mono puede, yo también. En casa comienza a entrenarse, hace garabatos con los pies. Piensan que se ha vuelto loca. Es la primera de las muchas veces que va a oír esa palabra, loca. Pero no es eso lo que le ocurre. Regina no ha perdido la cabeza, ha ganado determinación. Su cuerpo y su entorno parecían ponerle límites constantemente, pero ella decidió aquel día a la vuelta de un acantilado no aceptarlos y no conformarse. Es una decisión clave porque es la decisión que va a convertir a una joven mutilada en una mujer extraordinaria que va a recorrer el mundo. Una mujer que no solamente va a lograr revertir su propio destino, sino a tocar muchas otras vidas y aportar a su comunidad. Todos los días, Regina se ejercita para aprender a manejar objetos con los pies y con la boca. Desarrolla una gran elasticidad. El único que la apoya entonces en la distancia es su padre. Los demás creen que efectivamente se ha vuelto loca. Y ella escribe este poema, recogido en la biografía que años después escribirá su nuera y que titula No soy inútil. Dice así: es verdad, soy mutilada, pero haré a la humanidad ver que donde hay voluntad, un miembro menos no es nada. Yo soy joven, lucharé, que Dios también aquí abajo ha vivido del trabajo. Parásito no seré. A todos he de hacer ver que no soy desgraciada, y mi defecto no es nada, ni nada me hará perder. En la lucha encarnizada es difícil la victoria, pero es más grande la gloria si muy cara fue pagada. En 1917, cuando tiene 18 años, la infanta María Teresa de Borbón visita Gijón para participar en una gala benéfica. La familia del benefactor que había pagado a Regina el colegio de Luarca es invitada a una cena con la infanta y le cuentan su historia. Al día siguiente le dicen a Regina que la infanta quiere conocerla y con su abuela viaja a Gijón. Tras mostrarle a María Teresa de Borbón sus habilidades, esta le pide que participe en la gala benéfica que va a tener lugar en el Teatro Jovellanos. Regina acepta inmediatamente y está ilusionadísima. Muestra al público lo que ha aprendido a hacer: dibujar, enhebrar una aguja, tocar un piano acordeón con los pies. Años después, siendo entrevistada para una revista cubana, se referirá a ese momento como su debut teatral. A partir de ese momento empiezan a llamarla la Asturianita. Tras el Jovellanos, la contratan en el Teatro Campo Amor de Oviedo, que es donde hoy se celebra la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Y poco a poco empezará una gira que la llevará a distintos puntos de España y a 42 países diferentes: Portugal, Egipto, Turquía. Nunca quiso actuar en circos, solo en teatros. En una de esas actuaciones, en Avilés, Regina conoce al que va a ser su marido, entonces un admirador. Se llama Juan Dámaso de Cisneros y terminará dejando su trabajo en Correos para ser el representante de Regina. Se casaron en 1922 y tuvieron 3 hijos, María, Marcelino y Juan, que nacerá en mitad de una gira en un barco de bandera alemana en aguas de las Azores. En 1928, estando en Montevideo, deciden separarse. Me explicaba Marcelino: mi madre tenía una personalidad arrolladora. Era un cerebro y los hombres en aquella época querían ser tutores de las mujeres. Lo mismo que le atrajo de ella fue lo que les separó. Tengo la impresión de que mi padre se sentía desbordado por ella. Así se anunciaba en 1933 su actuación en un teatro de Lleida. Lo nunca visto, el caso más portentoso de reformación humana mediante la voluntad. La artista sin brazos, ni los tiene ni los necesita. Es tiradora al blanco, toca piano, violín, acordeón y xilófono. Es profesora de caligrafía.
Es una excelente mecanógrafa. Juega al billar y a las cartas. Conduce un automóvil con ayuda de sus pies. Hace caricaturas de uno del público. Hace toda clase de labores propias de su sexo. Corta, enhebra una aguja, cose. Y así se anunciaba en el Teatro Helenías de Gual, Asturias, ese mismo año. La célebre y única artista en el mundo que solamente con el auxilio de sus maravillosos pies ejecuta trabajos que millones de personas no pueden hacer con las manos. Dibuja y pinta al óleo, es poetisa y escritora de valía, monta a caballo como el mejor jinete, caza con escopeta una moneda puesta sobre el bocal de una botella, envuelve pitillos y los enciende, descorcha botellas y las sirve. En 1973, según la biografía escrita por su nuera, María Teresa Bertelloni, Regina es recibida por el presidente Roosevelt en la Casa Blanca, a donde llega, como era costumbre, sus actuaciones, conduciendo ella misma con los pies. La biógrafa asegura que el presidente estadounidense le tendió instintivamente la mano y que la asturianita le ofreció el pie, claro. En 1935, tras recorrer el mundo, Regina decide volver a Asturias y dedicarse a otros proyectos relacionados con su gran pasión, que es la educación. El 27 de marzo de 1936, unos meses antes de que estalle la Guerra Civil, Regina decide hablar un poco de sí misma antes de iniciar su actuación en un teatro de Luarca. Dice: «Los niños huían de mí. Obtuve las primeras revelaciones de la compasión que hiere, que humilla. Las gentes derramaban sobre mí sus miradas piadosas. Pobre manquina, decían, y para los suyos, qué carga. Esto amargaba mi espíritu. Con la voluntad hecha acción, aprendí, trabajé, gané, gasté, soñé, amé y realicé, porque dentro de mi cuerpo mutilado está el alma de una mujer de cuerpo entero. Una mujer que, despreciando la compasión, corrió en pos de la justicia de un continente a otro, dando pruebas de lo que puede la voluntad, de lo que logra el carácter, de lo que es posible hacer cuando el espíritu templado y el concepto de la propia valía se sobreponen a las acechanzas del infortunio y a los zarpazos del dolor». A continuación, presentó su gran proyecto, Selección. Con él pretendía recaudar fondos en sus giras para pagar los estudios a niños y a niñas de aldea como ella, lejos de los buenos colegios, sin medios pero con aptitudes. Decía: «Entre millares de muchachos que no pasan de medianía en capacidad, los hay que serían verdaderas eminencias en la profesión para la que son más aptos, pero por falta de apoyo quedan viviendo en un ambiente que no es el suyo y la humanidad se priva de sus descubrimientos. ¿Acaso algunos de los talentos en el destierro de la incomprensión humana hubiese devuelto la luz a las apagadas pupilas de Magdalena Vega, la jovencita en cuyo afán de ser útil veo mi propio afán? Con su tacto maravilloso descubre las letras en nuestros libros, lee nuestras cartas y escribe para nosotros con tanta naturalidad como cualquiera de sus amiguitas. Se prepara para cursar el bachillerato en la seguridad de tener un lugar entre los seres más útiles de la humanidad. Le falta luz, pero le sobra vista para descubrir los nuevos horizontes en el campo de su vida». Magdalena era una niña ciega. Recibió muchas críticas por aquello, por el proyecto de Selección, como recogía Luis González Fernández, en el libro Regina, el coraje de una mujer. Un semanario derechista llamado La Democracia arremetió contra ella por pretender educar a los niños, cito textualmente, sin Dios. La Voz de Asturias, sin embargo, la elogiaba. Decía: «Es excepcionalmente culta y siente una inclinación fervorosa hacia la enseñanza. No veáis en ella el número de varietés. Ved en ella a Regina García, altruista, filántropo, apóstol». Era efectivamente muy culta. Había aprendido 5 idiomas: portugués, francés, inglés, alemán e italiano. Volcada en su proyecto y decidida a recaudar fondos para esos niños y niñas asturianos, sigue de gira. La acompaña el pequeño Marcelino, que muchos años después recordará: «Yo la admiraba muchísimo, como si no fuera mi madre. Me parecía un ser infalible». En mayo de 1936
Acompañada por su prima Josefa, 12 años más joven, se desplaza a Oviedo para entrevistarse con dirigentes republicanos buscando apoyos para su elección. Estos le aconsejan que se traslade a Madrid para hacer allí una campaña. Regina y su prima llegan a la capital el 13 de junio de 1936, poco más de un mes antes de que estalle la Guerra Civil. Ella tiene 37 años. Morirá a los 43, recluida en la sala de dementes de un hospital y tras una cadena de disparates que ahora os va a contar Pedro Corral. Para entonces había recorrido el mundo, se había enamorado, había sido madre y había demostrado a todos que podía hacer mucho más que comer, dormir y rezar. Bueno, yo voy a retomar aquí el relato de Natalia en medio de la galerna que se va a producir el 17 de julio de 1936 con el golpe militar que va a dar lugar a la Guerra Civil. Como ha explicado Natalia, ella había viajado a Madrid con su cuñada, con Josefa Gancedo, que es la madre de Ernestina, que hoy nos acompaña, para ese festival que se iba a producir en el Teatro de la Zarzuela. Este es el periódico del domingo 19 de julio de 1936, la edición del diario Ahora. En la portada, que se me olvidó incluirla, los madrileños se despiertan con la noticia en los periódicos de la sublevación del Ejército de África contra el gobierno del Frente Popular, pero dentro de las tripas del periódico está este anuncio, que es en el Teatro de la Zarzuela. Ese mismo domingo se iba a producir un festival de arte, de espectáculos, de despedida de Estrellita Castro, que lo dedicaba a los aviadores filipinos Juan Calvo y Antonio Arnaiz, que unos días antes habían completado el vuelo Manila-Madrid de 18.000 kilómetros de distancia, emulando el que 10 años antes habían culminado los pilotos españoles González Gallarza y Lóriga en sentido inverso. Entre los 100 artistas que figuraban en el festival se encontraba la asturianita, la maravilla sin brazos, esta manera de presentarla que ha recordado muy bien Natalia, que había llegado a Madrid el 13 de julio, que es el mismo día en que se ha asesinado José Calvo Sotelo, para formar parte de este espectáculo. Hay noticias de que el estallido de la guerra, de una guerra que va a durar cerca de 3 años, va a llevar a la suspensión del festival. Regina, como ha dicho muy bien Natalia, iba a participar en él con la idea de recaudar fondos para su proyecto educativo Selección, que ya ha explicado Natalia, que era para recaudar fondos para que alumnos sin recursos de Luarca pudieran seguir sus estudios de bachillerato. Como a todos los españoles, el golpe militar y la guerra civil va a trastocar dramáticamente la vida de Regina. Lo haría muy especialmente en su caso. Ella está a punto de cumplir 38 años el 10 de agosto. Está separada de su familia, ya que sus hijos, María, Marcelino y Juan, se han quedado en Asturias al cuidado de una abuela. Y a Regina la guerra le coge, y esto es bastante impresionante, cuando empecé a trazar el mapa de la vida de Regina en Madrid, resulta que estamos justo en el eje de su área, digamos, de acción. Ella se va a alojar en la pensión Bellas Artes, en Alcalá 40, a 100 metros de aquí, justo en la acera de enfrente, que es el edificio aledaño al Círculo de Bellas Artes, que hay que decirlo, durante varias semanas va a ser sede del llamado Comité Provincial de Investigación Pública, una checa del Gobierno destinada a la detención y el asesinato de supuestos desafectos de centenares de ciudadanos después de un remedio de juicio ante un tribunal político. Ese es el espectáculo que va a ver Regina prácticamente cada día, llegada de detenidos y por las noches salida de esos detenidos para ser asesinados. Regina se queda sin posibilidad apenas de proseguir su carrera artística y su proyecto altruista, filantrópico, salvo para participar en algún espectáculo benéfico, como este,
que he encontrado es el periódico El Liberal del 11 de agosto del 36 a favor de los heridos y los hospitales de sangre que se empezaban a montar en Madrid a causa de los combates, que está organizado por la CNT en el Cine Fuencarral, donde la asturianita es presentada de nuevo como fenómeno sin brazos. En octubre de 1936, ella se va a afiliar al Sindicato de Artistas de UGT, lo que era muy habitual en aquellos tiempos, tanto para encontrar trabajo o porque incluso podían detenerte por no tener carnet de afiliado a partidos o sindicatos del Frente Popular. La guerra se va a manifestar en Madrid en un principio en el aplastamiento, en el sofocamiento de la sublevación, en la represión contra los considerados desafectos, como en la otra zona, y al mismo tiempo, a partir de finales de octubre, con el asedio de los sublevados a la capital, que convierte a Madrid en un frente de guerra total, con combates a sus puertas, continuos bombardeos de aviación y artillería, sobre todo en esta zona centro, que es lo que va a vivir también Regina, llegada de evacuados de las provincias y de los pueblos que van ocupando los nacionales, escasez de suministros, reclutamiento, combatientes y civiles muertos, heridos o mutilados. Y la figura de Regina en la guerra me salta inesperadamente en unos curiosos documentos con los que he trabajado para mi próximo libro, y son las declaraciones juradas que los franquistas, a nada más entrar en Madrid al final de la guerra, obligan a hacer a los porteros y a 2 vecinos de cada casa, que eran los más antiguos de cada inmueble y que no estuvieran afiliados al Frente Popular. El portero de Alcalá 40, José Villares Álvarez, y 2 vecinos de la casa, Aurelio Paredes y Guillermo Roep, presentan, por orden de las nuevas autoridades franquistas, el 10 de abril del 39, ante los juzgados militares establecidos en cada uno de los 10 distritos de Madrid, aquí sería el de Congreso, estas declaraciones juradas que refieren la detención por el Servicio de Información Militar Republicano, el SIM, de 4 vecinos de la finca el 10 de abril del 37, justo 2 años antes. Son el propio Aurelio Paredes, su hija Celia y su sobrino Francisco Gallego y nuestra Regina García López. De nuestra protagonista dice el portero en su declaración que al parecer se dedicaba al espionaje en forma desconcertante, sin poder precisar de una manera concreta a quién prestaba sus servicios. Esta frase me llamó la atención, yo me apunté el nombre de Regina García López para tirar del hilo de esta figura. Lo primero que me encuentro es, por supuesto, el artículo de Natalia Junquera. Luego me encuentro un sumario republicano que está digitalizado en el archivo Pares, forma parte de los fondos ahora del Centro de Documentación de la Memoria Histórica, el Centro Documental de la Memoria Histórica, y, para mi sorpresa, me encuentro no solo el sumario republicano, sino un consejo de guerra a la que se le somete a Regina después de la guerra por parte de los franquistas. Entonces, según cuenta la propia Regina, en esos meses, por eso digo, este es el ámbito de actuación de ella, en esos meses acudía con frecuencia al Ministerio de la Guerra, que es el edificio del Palacio de Buenavista que tenemos ahora mismo a nuestra espalda, a solicitar a ruego de sus madres la vuelta a casa de adolescentes que se habían marchado voluntarios a luchar con las fuerzas de la República. Uno de estos jóvenes parece ser que era Francisco Gallego, con la que le van a detener en abril del 37, aunque en algunos informes aparece como desertor del ejército republicano. En otro informe posterior, en la posguerra, se dice que Regina protegió a personas de derechas, como a su vecino Aurelio Paredes, con el que la detienen, del que escondió documentación comprometedora en sus instrumentos de exhibición como artista. Yo estoy imaginando en ese acordeón o entre las cajas de pintura, ahí escondía documentos que podían poner en aprietos ante las autoridades republicanas a este vecino que parecía ser de derechas, ¿no? La justicia republicana la va a procesar finalmente en la causa 1237, junto con otra treintena de personas.
Esta es la primera página del sumario. Serán juzgados por el Tribunal Republicano contra el espionaje y la alta traición, porque las autoridades republicanas creen encontrarse ante una poderosa organización del espionaje franquista liderada por la propia asturianita. La causa pasa finalmente en enero de 1938 a un jurado de urgencia para proceder contra los imputados por desafección al régimen. Ya la acusación ha cambiado, ya no es espionaje, ya solo es desafección al régimen, salvo la propia Regina, para la que se dicta orden de internamiento en la sala para enfermos mentales del Hospital Provincial, el actual Museo Nacional Reina Sofía en Atocha, después de pasar 9 meses presa en la cárcel de Mujeres de Ventas. Aquí en este listado de los que van a ser procesados aparece en primer lugar Regina. El diagnóstico para su internamiento en el Hospital Provincial es, cito textualmente, enferma mental paranoica con delirio de tipo reivindicador, que es incurable según los conocimientos médicos actuales y de evolución progresiva y que constituye un peligro evidente, siendo, por tanto, peligrosa y responsable. El informe psiquiátrico está firmado por los médicos forenses Diego González y Rafael Bartolomé. Su historial clínico afirma de ella que es una mujer de carácter cariñoso y muy altruista, que protegía a niños para darles instrucción y en ello invertía todo lo que ganaba como artista. Parece ser, según ese informe, que sus problemas de salud mental habrían empezado 10 años atrás a raíz de un disgusto con su marido, Juan Damaso Cisneros, fallecido, de quien se había separado, como ha recordado Natalia, en 1928. Entre las expresiones de Regina recogidas en este historial clínico figuraban la de estar en posesión de recetas de guerra que tienen que ver con las bombas mina, de fortificaciones y de otras armas. Luego tiene una de esas frases que me ha recordado mucho al poema que ha leído Natalia. Yo soy una mujer sin brazos a quien hombres de todos los países prestan los suyos para estrechar a la humanidad, decía. A mí me ha llamado la atención cómo ella siempre está pensando en la humanidad, ¿no? Tiene un sentido verdaderamente filantrópico, altruista, ¿no? Termina la guerra con la entrada de los nacionales el 29 de marzo en Madrid y es dada de alta el 1 de abril del 39, justo con el comunicado de fin de la guerra que firma Franco. La asturianita celebra su salida del hospital yendo al cine con un vestido capa que disimulaba su falta de brazos y entonces fue reprendida por unos falangistas porque al terminar la sesión, cuando se entonó con todo el público en pie el Cara al Sol, la vieron que ella no levantaba el brazo. Entonces fueron a por ella, la dijeron que por qué no había levantado el brazo y ella les contesta: yo no levanto el brazo ni al mismísimo Franco, aunque me mate, contestó. Cuando iban a detenerla, los falangistas, claro, se dan cuenta de que no tiene brazos y se deshace el equívoco. Esta anécdota no sé si la cuenta su nuera o Luis González Fernández. Marcelino también. Sí. Bueno, 2 agentes de la policía franquista, que yo pensaba que era a raíz de esta anécdota que pudieran les habría llamado la atención Regina, pero parece que no, que ellos habían oído referencias de ella en el Hospital Provincial y 2 agentes, Miguel Toral y José Luis Dávila, se presentan días más tarde en la casa de Santísima Trinidad 16, donde vivía o donde la tenía acogida su cuñada después de ser dada de alta del hospital, y según cuenta su nuera, María Teresa Bertelloni, los agentes tratan de que la asturianita trabaje como confidente para la policía franquista, a lo que se niega. Lo que sí hizo fue entregarles un diario escrito, casi taquígrafamente, dicen, durante la guerra, con promesas de que se lo iban a devolver una vez fichado y ojeado. Pero parece que nunca se lo devolvieron. Eso debe estar en algún sitio, ojalá algún día pueda aparecer, pero el caso es que se perdió para siempre ese diario.
Y en su informe de aquel encuentro, los policías anotan que la asturianita era agradable de conversación, culta pero extraña. Contestaba incoherente a nuestras concretas preguntas. Fruto del interrogatorio y de sus pesquisas, los agentes manifestaron, entre otras revelaciones sorprendentes, que Regina había sido una matajari de los aliados en la Gran Guerra y que durante la contienda española había hecho contraespionaje para Largo Caballero, del que decían que era amiga, aunque ella lo negaría en una posterior declaración. También apuntaron que Regina había sido mano derecha de Ángel Pedrero, que era el responsable del Servicio de Información Militar Republicano en Madrid, y que participó incluso en interrogatorios a detenidos en la cárcel de San Antón en presencia de Pedrero. En concreto, parece que interrogó al director de la Compañía de Seguros Popular, un tal José García Goizueta, y a su secretaria, Eloísa Cascales, los cuales acreditarán después este extremo en sus denuncias ante los franquistas. Lo sorprendente es que García Goizueta y Cascales habían sido detenidos, y aparecen en esta relación, habían sido detenidos con la asturianita por los republicanos en abril de 1937. Es todo muy confuso, verdaderamente no sabes deslindar qué hay de realidad de todas estas conspiraciones y estas organizaciones de espionaje. El director de la empresa La Popular decía que la propia Regina le acusaba de liderar un complot para restaurar la monarquía y aseguró que era ella la que dirigía los interrogatorios en el Servicio de Información Militar, limitándose Pedrero a tomar los datos que se deducían. Otros testigos aseguraron que era asidua visitante del Ministerio de la Guerra, pero esto enlaza con esa misión de ir a buscar a los que se habían ido voluntarios menores de edad a requerimiento de sus madres. También que tenía amistad con Margarita Nelken. Creo que Margarita Nelken debía tener muchas otras ocupaciones que el trabar amistad con Regina. Todo es, como digo, bastante confuso, bastante incierto y no sé si algún día sabremos toda la verdad. Por lo visto, desavenencias con Pedrero, siempre según el informe policial franquista, la llevaron a su detención por los republicanos para ser ingresada en el hospital provincial por paranoica, como ya conocemos, aunque la asturianita explicó a los agentes franquistas que fingió su locura ante los republicanos para librarse de la cárcel, que eso también pudo ser. Detenida finalmente por los franquistas el 16 de mayo del 39 por las denuncias del director de los Seguros Popular y de su secretaria, Regina niega todo en su declaración ante el juez militar, asegurando que cuando Pedrero la ofrece formar parte del Departamento de Servicios Especiales del Ministerio de la Guerra, dedicado al contraespionaje y al espionaje, ella lo rechazó. Sin embargo, admitió haber estado presente en los interrogatorios realizados a sus denunciantes, pero negó haberlos dirigido. Además, esto es importante, aseguró que gracias a ella todos salvaron la vida. Varios testigos afirmaron que la asturianita no se arredraba a la hora de explicar a quien quisiera oírla sus actividades como espía republicana, como la preparación de un plan de minas que harían de Asturias una región inexpugnable ante la ofensiva franquista, pues era la encargada de la explosión de minas en los frentes. Esto parece un desvarío, ¿no? Una cosa bastante improbable, ¿no? No sabemos si es un juego de simulación, si está intentando ocultar otra cosa o está intentando librarse de penas más graves como las que se podían imponer entonces. El procedimiento franquista contra la asturianita es el 17.951. Esto es un caso bastante peculiar. Natalia lo puede confirmar. Encontrar a un español encausado y procesado por los dos bandos en menos de 3 años es absolutamente peculiar. Hemos visto casos como los del Hospital Militar de la Puebla, pero verdaderamente siguen llamándonos muchísimo la atención. Y Regina García López va a ser uno de estos casos excepcionales. El procedimiento franquista, digo, pasa al juzgado militar encargado de los sumarios contra los miembros del Servicio de Información Militar Republicano, lo que prolonga la instrucción. Esto forma parte de la declaración de Regina.
que es muy llamativa, porque la declaración está firmada, no sé si lo podéis leer ahí, dice que aunque carece de manos, firma con el pie por poder hacerlo. Y esta es la firma de Regina en el ángulo derecho, inferior derecho, que está escrita con el pie. A mí la escena me parece absolutamente fílmica, o sea, de alguien que está firmando una declaración ante un juez militar que le está procesando por un caso que le puede llevar al paredón, y ella, claro, no tiene manos y tiene que firmar que está conforme con la transcripción de la declaración que ha hecho el soldado de turno o el cabo o el sargento de turno del juzgado militar, y firma. Ahí apenas la dejan sitio, además, parece, ¿no?, que no la dejan apenas sitio donde firmar, pero ahí lo consigue. Y el que transcribe la declaración se sorprende de que no tiene manos, pero va a firmar con el pie porque sabe hacerlo, ¿no? Y lo hace como puede en esa esquinita que le dejan. Esto también es bastante peculiar y es peculiar y a la vez corriente en estos procesos de la posguerra. Un papel te podía salvar y el otro te podía condenar y viceversa. Aquí hay un informe de la Falange de Luarca donde califica a Regina de ideas izquierdistas. Es este de aquí, el de la derecha. Lo estarán leyendo bien, ¿verdad? Mientras la Policía Militar de Madrid, que es el otro informe, la considera afecta al glorioso movimiento nacional. Esto era casi, bueno, si el juez militar decidía tirar los dos informes al aire y el que cayera de pie, o el que cayera en el anverso o el reverso, pues podía eso costarle a uno la condena a muerte, ¿no? Ella pasa por estos trances, ¿no? Ella se ve que unos la defienden, que unos dicen que es una señora estupenda, afecta al movimiento nacional, a los franquistas, y otros que era una espía roja y además de izquierda y peligrosa, ¿no? Me parece que hay un informe también de Luarca donde la citan como peligrosísima. El caso es que en mayo de 1941 el director de la cárcel de Ventas, donde está ingresada nuevamente, había estado ingresada ya en la cárcel de Ventas por los republicanos y los nacionales la vuelven a meter después de la guerra en la cárcel de Ventas, pide su traslado al hospital provincial nuevamente al apreciar en la detenida síntomas de enajenación mental. En octubre siguiente, los doctores Jaime Escriñá Montes y Jerónimo Iborra García confirman el diagnóstico de los facultativos que habían valorado durante la guerra a la asturianita. Diagnóstico: parafrenia sistemática. A pesar de ello, el fiscal militar solicita para ella la pena de reclusión perpetua a muerte por delito de adhesión a la rebelión por haber prestado sus servicios como confidente a las órdenes del subnegociado de contraespionaje, del negociado de servicios especiales del Estado Mayor Rojo, pasando más tarde al SIM con idéntica misión. El Consejo de Guerra, celebrado el 3 de marzo de 1942, esta es la sentencia, admitió las conclusiones del informe médico, confirma el padecimiento mental que conduce a una absoluta irresponsabilidad de la encartada, por lo que decreta su absolución y su internamiento en un establecimiento psiquiátrico, que va a ser nuevamente el Hospital Provincial, donde, y este es el último documento que existe en el expediente judicial de posguerra, el 18 de mayo de 1942 se pide el traslado de Regina a un hospital de enfermedades contagiosas por haber contraído el tifus exantemático. Este es el papel, seguramente contraído a causa del hacinamiento, de la falta de higiene y de la escasa alimentación de su cautiverio. La asturianita fallece un día después de esta solicitud de traslado por estar enferma de tifus. La familia, eso lo he leído en el libro de La Nuera, de Bertoloni, tuvo la sospecha de que había sido envenenada, pero este extremo, como tantos otros que he expuesto aquí, es una cuestión de la que quizá algún día podamos conocer definitivamente la verdad o conocer un poco más gracias también a la amable presencia hoy de aquí
de algunos de sus familiares. Esta es la increíble y conmovedora historia de superación de Regina García López, un personaje auténticamente de novela y de película, del que ya han escrito Natalia, María Teresa Bertelloni, en un libro que además puede consultarse en Internet, Regina García López, la asturianita, y Luis González Fernández, autor de Regina, El coraje de una mujer, biografía apasionante de una mujer singular. A ellos, y perdonen la autocita, me sumaré yo dedicándole unas páginas en mi nuevo libro, Vecinos de Sangre, sobre historias de la Guerra Civil en Madrid contadas casa por casa. Creemos que la humilde pero extraordinaria figura de Regina merece la pena ser recordada entre las grandes españolas del siglo XX como un símbolo de su lucha por superar las barreras y limitaciones, no solo físicas, sino también sociales, que se interponen ante la mujer y el pleno ejercicio de sus derechos y oportunidades. La galerna de la Guerra Civil hizo encallar la vida de Regina de una cárcel a otra, de un hospital, de una sala de enfermos mentales a otra, y verdaderamente es muy triste. Yo le pondría a la historia de Regina como banda sonora La romanza de Bacarice, esa guitarra melancólica de extremísima belleza que lo dice todo sobre alguien que intentó hacer mejor el mundo y el mundo se le cayó encima a causa de una guerra entre hermanos. Muchas gracias. Impresionante esta historia de esta mujer. Yo estoy absolutamente emocionada por tanto la intervención de Natalia como la de Pedro, con toda la aportación, además, que habéis hecho. Y bueno, me imagino que se entiende bien el motivo por el que está Regina García López en este ciclo de Españolas por descubrir. A mí me gustaría, si de alguna manera podemos escuchar, tenemos con nosotros al director general de Discapacidad de la Comunidad de Madrid y también a la nieta de Regina. Si queréis, por favor, intervenir, estaríamos encantados. Muchas gracias, Leticia. Bueno, en primer lugar, gracias al Círculo de Orellana por invitarme a esta maravillosa conferencia y por tener la oportunidad de conocer la vida de esta maravillosa mujer, a Regina también y, por supuesto, a Pedro y a Natalia por vuestras exposiciones. Yo estaba pensando, según he ido recibiendo la información de vuestro trabajo, que bueno, hay una cosa que es obvia, es que discapacidad y superación inexorablemente van siempre juntas, ¿no? Todas las personas con discapacidad, y digo todas, discapacidades de nacimiento y discapacidades sobrevenidas, al final han tenido siempre en su historia, en su devenir, un ejercicio permanente de superación de situaciones, de superación de barreras físicas, como bien apuntaba Pedro, y de superaciones también mentales, ¿no? O sociales, ¿no? Barreras sociales, ¿no? Que también, desgraciadamente, en el mundo de la discapacidad todavía hoy existen con muchas discapacidades, máxime todavía en el contexto de la guerra y de la preguerra en el que vivió Regina. Pero lo cierto y verdad es que la historia de Regina, por lo menos yo creo que se repite muchas veces con muchas personas con discapacidad, con muchísimas personas con discapacidad. Unas más conocidas y otras menos, pero al final ha supuesto, según estabais contando, yo he tenido casos concretos en mi cabeza de personas que conozco del mundo de la discapacidad en el que al final pues, han tenido que ir sorteando, como sorteaba Regina, las dificultades del día a día inherentes a su discapacidad y también las que no eran inherentes a su discapacidad, pero que circunstancialmente, quizá por la discapacidad, pero no inherentes a ellas, han sufrido, ¿no? Como es el caso, yo creo, clarísimo de Regina. Y es una realidad en que hoy en día todavía existen situaciones
de discriminación social, sobre todo con enfermedad mental, que también aquí, además de una discapacidad física, se conjuga con una enfermedad mental, que yo siempre he dicho, se me ha oído muchas veces decir que la enfermedad mental tiene una doble discapacidad, ¿no?, que es la discapacidad por la propia enfermedad y la discapacidad por el rechazo social que hay a las personas con enfermedad mental. Y sin embargo me voy a quedar, porque me ha parecido maravilloso el poema que ella escribe, me voy a quedar con una palabra que creo que merece la pena para todos, sobre todo para su nieta, su sobrina, que es maravillosa, que es voluntad. Voluntad, una persona con voluntad y que consiguió todo lo que consiguió y pudo ser mucho más gracias a la voluntad. Yo creo que eso es la palabra que hay que destacar de Regina. Muchas gracias. Margot, cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias en nombre de mi familia y en el mío propio al Círculo Orellana, en especial a doña Leticia Espinosa de los Monteros, por invitarme a este encuentro del 6º ciclo de Españolas por Descubrir y dedicar este encuentro a mi abuela paterna, Regina García López. Debo dar las gracias también a los periodistas Natalia Junquera y don Pedro Corral, que a través de sus palabras han dado visibilidad a una mujer excepcional. He de confesar que me entristece que un acto como este no haya podido estar mi padre, fallecido en julio del 19. Hasta sus últimos días siempre lo tuvo presente y hubiera disfrutado muchísimo acercándonos a Regina como madre, haciéndonos partícipe de sus experiencias a su lado. Mi padre Marcelino tuvo a su madre solo 16 años. Debido a su profesión, disfrutaba de ella por temporadas, pero los momentos que compartieron fueron suficientes para que con el paso del tiempo se convirtiera en la luz que iba mostrando el camino a seguir. Incluso fallecida, inspiró a todos los pasos de la vida de mi padre. Estudió por correspondencia, entró en un convento para formarse y formó una familia a la que pertenezco, en la que sembró la esencia del pensamiento de Regina. Recuerdo que mi casa estaba llena de fotos de las actuaciones en el teatro de mi abuela y multitud de copias de su discurso en el Teatro Colón. Lo leí 1000 veces, llevaba al colegio las fotos y el discurso, intentando mostrar a mis compañeras que tenía una abuela muy distinta al resto, casi de película. Mis amigas me miraban pensando que era una artista ajena a mí y que fantaseaba con sus proezas. Es llamativo que mi madre, que no la conoció y aún estando separada de mi padre, le dedicaba muchísimos comentarios, anécdotas, transmitiéndonos las dos caras de su vida, las dos exageradamente intensas, una de éxito y otra con un final injusto, otra trágica con un final injusto. Con el tiempo me di cuenta que sin conocerla, mi madre se convertía en transmisora de sus pensamientos y sus valores. El amor al estudio y al conocimiento, el prepararse para ser útil a la sociedad, el querer es poder, etc. Son conceptos que me han seguido toda mi vida. En definitiva, valores que traspasan el tiempo y una gran enseñanza. Lo que en un principio pudo ser limitador e incapacitante, se puede convertir en una oportunidad de desarrollo personal si uno quiere. Ahora que veo la vida desde otra perspectiva y mi película personal está próxima al final, he de agradecer a mi abuela Regina, a la que debo mi nombre, que el valor y la valentía para enfrentarse a la adversidad me han servido de ejemplo y referencia en los momentos más difíciles de mi vida. Gracias, Regina, gracias, abuela. Siempre estarás entre nosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias. Maravilloso testimonio, querida Margot. Y realmente nos quedamos con esas palabras de voluntad que decía el director general, de luz, de valor, de valentía, porque ella se lo merece. Y realmente creo que ella estaría feliz de saber, como hablábamos antes, que estamos celebrando este acto en una institución
cultural española, la institución por excelencia cultural española que es el Instituto Cervantes. Así que estaría muy orgullosa y yo creo que nosotros también lo estamos. Bueno, sin más, no sé si hubiese alguna pregunta, ya que tienen, parece ser que sí, que hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, quería, por un lado, decir que hoy en día todavía se sigue, como ha dicho el director, que se sigue teniendo en la sociedad bastante reacio a todas las personas que de una u otra forma tienen discapacidad y, de hecho, muchas veces se intenta animar a esas personas, pero yo creo que es que no se sabe tampoco. Entonces, a la gente dice, no, pero tú olvídate de lo que has hecho hasta ahora, pero, en fin, que bueno, que eso, claro, ella afortunadamente tuvo el apoyo de esa persona que apoyó todos sus estudios y tal, pero otra gente que no tiene esos apoyos, lo que hacen es desanimar a la gente y, claro, si no tienes una fuerza y un carácter lo suficientemente fuerte, pues claro, eso les hunde, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también decir que en aquella época a todas las mujeres intelectuales y que además, si se había separado de su marido, en fin, esas cosas, se las solía, como siglos antes, tachar de locas para poderlas encerrar y que no siguieran teniendo una vida individual y siguieran pensando y siguieran pudiéndose desarrollar. Eso por otro lado. Y una pregunta que, viviendo en la zona que vivió, cuando fue arrestada y todo esto, en el Círculo de Bellas Artes se juntaba ahí toda la intelectualidad de Madrid. Habló desde ingenieros, que los ingenieros en esa época tenían mucha vida cultural y, bueno, había mucha vida cultural en el Círculo de Bellas Artes. Entonces, me gustaría saber si alguno de los que han investigado sobre ella sabe si se relacionó con la intelectualidad del momento del Círculo de Bellas Artes, porque allí se movía muchísima gente y supongo que como ella vivía al lado, era bajar y meterse en el círculo y allí se hacían. Entonces, bueno, muchas gracias, de todas formas, por todo. Gracias, Pedro. Pedro. Bueno, ella llega a la Pensión Bellas Artes en Alcalá 40 el 13 de julio de 1936. Es el día en que se encuentra el cadáver de José Calvo Sotelo en el cementerio del Este. Esto provoca ya en Madrid una situación de absoluta, no sé cómo decir, alarma o desasosiego. Yo dudo mucho que pudiera ella confraternizar con los intelectuales en el Círculo de Bellas Artes entonces, en esos pocos días que faltan para que estalle el golpe militar, el 17 de julio en África. La noticia llega a Madrid el 18, los periódicos la recogen el día 19 y se suspende toda la vida queda ya en suspenso y vamos a entrar, a caer en el abismo de la guerra, ¿no? en poco tiempo. Yo creo que ella, al revés, como he comentado, creo que lo que debe romper muchísimo el espíritu de una persona tan sensible como Regina García López es todas las circunstancias del Madrid revolucionario y del Madrid bélico que va a vivir de testigo de primera mano, ¿no? Yo creo que eso a cualquiera le afectaría y ella, separada de su familia, en una situación extraordinaria, excepcional, creo que la debió perjudicar más. Ahí lo de las visitas al Ministerio de la Guerra, preguntando cómo pueden volver los chicos que se han ido de sus casas a formar parte de las filas de los milicianos, siempre te está indicando que es una persona entregada a los demás, que si es capaz de hacer un favor lo va a hacer, que sobre todo por esos chicos a los que sus madres están solicitando, preocupadísimas, porque se han ido a combatir nada menos que con el ejército de África que está avanzando hacia Madrid, ¿no? O sea que yo creo que no tuvo tiempo de confraternizar y creo que sus pocas intervenciones artísticas entonces, como la que hemos visto en agosto del 36, esas ya van a ser muy contadas. No creo que ella pudiera vivir de su espectáculo, ¿no? Sí, es que no lo sabemos. Sabemos que ella llega a Madrid
con la idea de relacionarse con dirigentes republicanos para recaudar fondos para la selección, pero luego estalla la guerra y no sabemos con quién exactamente se relaciona. Sí sabemos que, por ejemplo, por supuesto, el proyecto de selección se frustra y en el juicio terminan acusándola, entre otras cosas, de que selección, que era un proyecto para recaudar fondos para ayudar a que los niños pudieran estudiar, el régimen lo considera una vasta organización internacional de corte masona. Sí, sí. Ya, tremendo. Se lía todo. Es que al final le lían todo, ¿no? Ya. Bueno, pues yo creo... Sí, que tiene el micrófono. Pues hay dos últimas ya intervenciones, ¿sí? Después de oírle, está claro que la figura poliédrica de Regina tiene tres facetas muy marcadas. La primera, la de artista, la segunda, la de filántropa, y la tercera, la de doble represaliada. Sobre la figura artística, conocedor un poquito del ambiente en que se movían las actividades teatrales en aquel tiempo, casi es mejor pasarla porque gran parte de su atracción iba unida tanto a sus habilidades como al morbo que producía en el espectador. Entonces, la doble represaliada es un caso común. La historia nos da los de Regina, nos da. Los archivos están llenos. Yo me gustaría que cuando saliésemos de aquí nos quedásemos todos como su labor como filántropa, como ese afán de superación se ve reflejada en la actividad social. La actividad social, entendiendo como tal tanto la defensa del niño y de la educación y eso, como ese intento de ayuda a los jóvenes que, bien o mal dirigidos, se fueron a aquella lucha. De acuerdo, pues muchas gracias. Creo que había una última intervención aquí, a la derecha. Quería preguntar si se conoce si tenía alguna asistenta que le ayudara a los asuntos cotidianos, como puede ser el aseo, el dar de comer, el vestirse. ¿Le ayudaba a alguien? Yo creo que no, pero a lo mejor saben aquí. Creo que van a contestar sus familiares. Clementina, espera. Una buena pregunta. Sí. Siempre la acompañó alguna persona de su familia. Y lo mismo, al principio en sus actuaciones era su madre la que viajó por Asturias. Después fueron, incluso cuando asistía a la escuela, al colegio Asilo, era su hermana siguiente, su hermana Carmen, la que asistía con ella a la escuela para los problemas cotidianos. En los viajes después fue su madre, después estuvo también su marido y dos de sus hermanas también la acompañaron en algunos momentos, Raquilde y Ernestina. Entonces, cuando vino a Madrid fue precisamente mi madre, que era cuñada y prima hermana suya, pero en fin, la cuestión de la endogamia de las aldeas, era mi madre la que se ocupó de ella mientras que estaba libre. De hecho, vino con ella para ayudarla. Pero siempre hubo, independientemente de que pudiera, cuando viajó con los niños, que pudiera contratar a una persona o lo que sea, siempre hubo una persona de su familia al lado para ocuparse de esas cosas. Y en el tiempo de Madrid, del aislamiento, de estar en la cárcel en un momento o en otro, dada la situación de Madrid como ciudad sitiada, pues fue mi madre la que estuvo pendiente de llevarle cosas, las cosas que necesitaba a la cárcel, visitarla, etc. En este sentido sí que me gustaría destacar algo positivo de ella.
Y es que cuando enviaba una carta a mamá diciéndole alguna cosa que necesitaba de tipo práctico, me llamó la atención, estos días revisé sus cartas, que pedía material de dibujo, que le especificaba: quiero un bloc de tales características, unos lápices grasos, etcétera, porque seguía dibujando cuando estaba interna, lo mismo en la zona sanitaria de la cárcel, que en los hospitales, pues le gustaba dibujar y siempre estaba pendiente de ello. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hay una cosa curiosa que yo, que soy médico, le preguntaba a mi padre. Sí. Digo, bueno, ¿y cómo daba luz? Claro. ¿Cómo era el asunto? Porque tener 3 hijos, claro, y no tener brazos, y siempre, pues bueno, siempre parece que uno se agarra a algo y así nacen las criaturas. Y mi padre me contaba que su hermana, una de sus hermanas, le ayudaba. Y le ayudaba, pues contra la pared, le apretaba las piernas, y así es como nacían los bebés. Una cosa curiosa, lo cuento porque para mí fue una cosa que me llamaba la atención, de decir, bueno, y 3 hijos, ¿y cómo los tuvo? ¿Y quién la asistía? ¿Y quién le ayudaba? No sé, me parecía que era bastante difícil. Pues sí. Y él me decía que su hermana le ayudaba, y que era de esa manera. Y digo, pues qué razón tiene. Es una forma muy más fácil. Sí, pues verdaderamente, muchas gracias por contárnoslo. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir despidiéndonos. Quiero agradecer especialmente las intervenciones, querido Pedro y querida Natalia. Ha sido magnífico teneros aquí. También quiero agradecer al director general y, por supuesto, a la familia, que la hemos tenido muy cercana para hacer este encuentro. A todos ustedes, y quiero también agradecer la presencia en la sala de Pilar de Aristegui, quien se encuentra hoy con nosotros, y precisamente Pilar es la ponente de nuestro próximo encuentro, que será en mayo, creo que, si no me equivoco, el 24 de mayo, y está dedicado a María Bernaldo de Quirós. Muchísimas gracias, querida también Pilar, por haberte acercado y estar con todos nosotros, y a todos ustedes les esperamos en el mes de mayo. Muchas gracias a todos.